Te voy a ser sincero, compa. Hay cosas que uno ve en la carretera que se quedan grabadas para siempre. Yo no soy de contar mucho, pero esta no se me olvida. Fue un día que pensé que iba tarde al jale, apurado con el flete, renegando solo en la cabina. Y ya ves, bendita sea la hora en que me atrasé, porque si no paro donde paré, capaz que esa muchacha ni llega viva a su destino. No te miento, estaba soleado con ganas, el parabrisas ardía y el motor parecía hervir. Venía cargado de maíz, con la ruta seca y polvosa que no perdona. El silencio pesaba más que la carga. Yo nomás quería llegar y cobrar lo mío, pero algo me hizo aflojar el acelerador más adelante. Y es ahí donde empieza esta historia que todavía me aprieta el pecho cada vez que la recuerdo. Iba con la radio bajita, nomás para sentir que no estaba tan solo. El ruido del motor me arrullaba, pero los pensamientos no me dejaban en paz. Pensaba en la renta, en las cuentas, en el diésel que no baja de precio. De repente vi algo a lo lejos, como un bulto junto al paradero. Fui frenando casi sin querer, como si algo me jalara para mirar mejor. Ahí estaba ella, compa, sentada en el suelo, con dos bolsas rotas a un lado. El sol le pegaba directo, pero ni se movía para buscar sombra. No te voy a mentir. Me dio un mal presentimiento, no porque pareciera peligrosa ni nada, sino porque se veía derrotada, abanicándose con la mano, la mirada perdida, como quien ya se rindió. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo y puse neutral. Me quedé mirándola por el parabrisas, dudando si bajarme o seguir. Y antes de seguir contándote, compa, dime, ¿desde dónde me escuchas? Te pregunto de corazón, porque aunque no nos conozcamos, todos cargamos algo, y a veces compartirlo es la única forma de que no pese tanto. Me bajé del camión, sintiendo el calor pegarme como bofetada. El suelo estaba tan caliente que hasta el polvo parecía quemar. Caminé despacio, sin querer asustarla. Le dije con la voz más calmada que pude, «Buenas, mija, ¿todo bien?» Ella levantó la cara con los ojos vidriosos, la piel brillosa de sudor. Me contestó con un hilo de voz. «Perdí el camión, señor. Ya no tengo pa'l pasaje». Y ahí mismo, compa, se me apretó el corazón como si me lo torcieran con la mano. Me quedé parado un segundo, sin saber qué decirle. No soy bueno para consolar gente, menos desconocidos. Pero verla así daba coraje y tristeza al mismo tiempo. Me contó que iba para la ciudad a una entrevista, que ya era la segunda vez que intentaba. Usó su último peso en el boleto que acababa de perder. Yo la escuchaba con las manos sudadas, sintiéndome culpable de tener camión, motor, diésel y hasta agua fresca, mientras ella ni pa'l pasaje tenía. Respiré hondo y miré pa' otro lado pa' que no notara mis ojos. Me dio coraje con la vida, con la maldita desigualdad que uno ve todos los días y que ya ni sorprende. Le pregunté otra vez si no tenía a quién llamar, y negó con la cabeza bajita, llena de vergüenza. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por la rabia de verla tan frágil frente a un mundo que parece querer tragársela viva. Le dije, «Súbete, mija, vamos a resolver esto». Ella me miró como dudando, con la cara manchada de sudor y polvo. Tartamudeó un «¿de veras?» y yo solo asentí con la cabeza. Agarró las bolsas rotas y se las acomodó contra el pecho, limpiándose la cara con el antebrazo. Subió despacio, casi con miedo de romper algo más. Cerré la puerta con cuidado, tratando de que no sonara tan fuerte como el corazón que me retumbaba en el pecho. Encendí el motor despacio, cuidando que no la asustara con el ruido. Ella se acomodó en el asiento con esas bolsas abrazadas como si fueran su único escudo. Miraba fijo por la ventana, pero yo alcanzaba a ver cómo le temblaba el mentón. El aire acondicionado apenas servía, pero igual lo encendí para que al menos se sintiera un poco más cómoda. El olor a diésel y a tierra caliente llenaba la cabina como siempre, pero ese día me supo más amargo. Intenté romper
El silencio con una pregunta sencilla, su nombre. Tardó en decirlo, como si no supiera si confiar. Cuando por fin lo soltó, sonó quebrado, frágil. Le respondí el mío y le dije que se calmara, que la iba a dejar donde necesitara. Apenas si pude ver un gesto de alivio, pero no sonrió. El camión avanzaba lento, tragando kilómetros mientras yo tragaba mis palabras, sintiendo una rabia sorda contra el mundo que la obligaba a pasar por eso. La carretera seguía igual de solitaria, con el asfalto, brillando por el calor como si hirviera. Pasaban unos segundos largos entre palabra y palabra. Yo le pregunté a dónde iba exactamente y me contestó con la voz bajita. A una entrevista. Fue todo. No dio más detalles y yo tampoco quise presionarla. Solo asentí y puse el intermitente para incorporarme de nuevo al carril. El camión se sacudía con cada bache, como recordándome lo pesado que era todo. El motor hacía su ruido parejo, ese golpeteo grave que a veces te arrulla y otras te revienta la cabeza. Miraba de reojo y notaba que intentaba limpiarse la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas le seguían saliendo. No supe qué decir. Yo no soy bueno para consolar, menos en medio de la ruta, con el sol partiéndonos la madre, pero sentía que no podía quedarme callado. Así que solo le dije, no pasa nada, mija, a veces uno se atrasa, pero igual llega. Ella asintió apenas, pero supe que me había escuchado. Volvimos al silencio, aunque ya no era tan incómodo, más bien triste. Podía sentir el peso de sus pensamientos llenando la cabina, mezclándose con el olor a sudor viejo y tierra caliente. Pasaban los kilómetros lentos, con el viento seco golpeando las ventanas. Yo apretaba el volante con más fuerza de la necesaria, como queriendo controlar algo más que el camión. En un momento se animó a hablar un poco más. Me dijo que era la segunda vez que intentaba esa entrevista, que la primera vez había llegado tarde porque el bus se había descompuesto, que esta vez había usado su último peso para el pasaje y ni eso le había servido. Su voz se quebraba y yo tragaba saliva para no hacer lo mismo. Sentí un coraje mudo, no contra ella, sino contra la vida que a veces parece ensañarse con los que menos tienen. Le pregunté si tenía familia y me contó que sí, pero que eran sus hermanos más chicos y su mamá enferma, que ella era la mayor y por eso tenía que buscar trabajo como fuera. Yo asentía mientras sentía que se me encogía el pecho, porque uno cree que ya vio de todo en la ruta, pero siempre hay historias que te parten diferente. Y ahí estaba yo, un simple trailero, escuchando una confesión que no tenía por qué cargar, pero que ya sentía como mía. El camino seguía parejo, pero adentro del camión parecía que no había aire. Ella se limpiaba las lágrimas con el antebrazo y yo fingía mirar solo el camino. No quería que pensara que me daba lástima, pero la verdad es que me dolía. Dolía verla tan joven y tan cansada. Dolía saber que la vida no le había dado ni siquiera el beneficio de llegar a tiempo a una pinche entrevista. Y dolía porque me recordaba a mí mismo hace años, cuando yo también pedía aventón con la cara dura y el estómago vacío. El motor rugía parejo mientras pasábamos por un tramo lleno de grietas, haciendo temblar la cabina y esas bolsas rotas que ella sujetaba con tanta fuerza. Me dio por mirar sus manos, sucias, con las uñas quebradas, pero firmes. Eran manos de alguien que no se rinde fácil, y eso me pegó fuerte, porque la gente que más lucha es la que menos pide, la que más se traga el orgullo para pedir un aventón sin saber si el conductor la va a subir o la va a humillar. Se me ocurrió ofrecerle agua. Saqué una botella medio caliente del lado de la puerta y se la extendí. Dudó un segundo antes de tomarla, como si hasta eso le costara aceptar. Bebió despacio, con cuidado, y me dijo gracias casi sin voz. Asentí sin mirarla, tragando en seco, porque uno nunca sabe qué tan pesado es el costal que carga el otro hasta que lo ves.
Llorar con las manos temblando por un sorbo de agua. Avanzamos un buen rato sin decir nada más. Pero el silencio ya no era enemigo. Era como un pacto. Yo no la iba a presionar, y ella no tenía que justificarse. Cada tanto la miraba de reojo, y veía cómo apretaba los labios, como conteniendo todo para que no se le escapara el llanto otra vez. Y ahí pensé, compa, qué cabrón es este mundo que obliga a la gente buena a mendigar un poco de dignidad. Me ardió la cara de pura rabia contenida. Le conté, casi sin pensarlo, que yo también había pasado hambre cuando empecé, que también me había subido a camiones ajenos, rogando que no me dejaran en medio de la nada. Ella me volteó a ver por primera vez directo a los ojos y fue como si se rompiera algo. Asintió despacio, mordiéndose el labio, y se le escapó un suspiro tembloroso. Ese momento, compa, ese momento no se me olvida, porque sentí que ya no éramos desconocidos, sino dos sobrevivientes compartiendo el mismo camino. La carretera empezó a llenarse un poco más de tráfico conforme nos acercábamos a la ciudad. Los autos nos pasaban rápido, indiferentes, como suele ser la vida para los que van con prisa. Yo reduje un poco la velocidad, cuidando los frenos, pero también queriendo alargar ese tramo, porque sabía que cuando llegáramos se iba a bajar, y yo me iba a quedar con la sensación de no haber hecho suficiente. Ella acomodó sus bolsas en el piso, como preparándose para el final del viaje. Me dijo con voz bajita dónde quedaba el edificio de la entrevista. Yo asentí, sin decir nada más. Sentía un nudo en la garganta que me quemaba. El ruido del motor y el rechinido de la suspensión ya no eran molestos. Eran compañía. Era como si el camión mismo supiera que estaba cargando algo más que maíz ese día. Estaba cargando esperanza. Doblamos en una calle más angosta, con baches que sacudían todo el chasis. Ella se aferraba al asiento con una mano y con la otra cubría sus bolsas, como si le fueran a arrebatar lo poco que tenía. Yo iba concentrado, evitando hoyos, pero también evitando verla demasiado, porque si la miraba, iba a ser más difícil dejarla ahí. El edificio apareció al fondo, viejo, con pintura descascarada, pero para ella era como un templo, la promesa de un trabajo. Cuando estacioné, apagué el motor y la cabina quedó en un silencio tan grande que hasta el tic-tac del motor enfriándose sonaba triste. Ella no se movió de inmediato, solo bajó la cabeza, respiró hondo y susurró un gracias que apenas escuché. Yo no sabía qué contestar. Mi boca quería decirle que todo iba a salir bien, pero no soy Dios para prometer esas cosas. Así que solo puse mi mano sobre el volante y asentí, sintiendo que me temblaba la barbilla como un mocoso. Ella abrió la puerta despacio, como si le pesara irse. Sus pies tocaron el asfalto caliente y se quedó un segundo mirando el edificio, respirando hondo. Agarró sus bolsas rotas con más fuerza y me miró por última vez. Esa mirada, compa, no la olvido. No era de lástima ni de pena. Era agradecida, pero también rota, como quien sabe que tiene que pelear solo, pero agradece que alguien le haya dado un respiro, aunque fuera por un tramo. Yo le hice un gesto con la mano, medio sonrisa forzada. No pude decir mucho más porque si abría la boca, capaz se me quebraba la voz. Ella asintió y cerró la puerta con cuidado, casi con cariño, como si no quisiera lastimar al camión tampoco. La vi alejarse despacio, enderezándose los hombros, aunque se notaba que le pesaba el mundo entero. Y en ese momento, compa, sentí que yo también me estaba despidiendo de algo que no sabía explicar. Encendí el motor de nuevo, pero no metí el cambio enseguida. Me quedé viéndola caminar hacia la puerta del edificio, tragando saliva y con el corazón apretado. Pensé en mi hija, en mi hermana, en todas las mujeres que conozco, que también tuvieron que aguantar cosas que no deberían. Cerré los ojos un segundo, dejando que el calor y el olor a diésel me envolvieran, como si el camión me
abrazara para que no me quebrara ahí mismo. Finalmente metí primera y avancé lento, sintiendo cada vibración del camino como un recordatorio de que la vida sigue, aunque uno no quiera. Miré por el retrovisor una última vez y la vi desapareciendo entre la gente que entraba al edificio. Y ahí me cayó el 20, compa, que a veces uno no está en el lugar equivocado por accidente, que Dios, el destino o lo que sea, te planta justo donde tienes que estar para ayudar a alguien más. Y eso no se me va a olvidar nunca. Ya en carretera otra vez, el camión volvió a su ritmo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que ya no era el mismo. Iba con las manos sudadas en el volante, masticando la culpa de no poder hacer más, pero también un alivio raro de saber que al menos no la dejé ahí tirada. Miraba el horizonte ondulante por el calor y pensaba en todas las veces que yo también necesité que alguien frenara por mí. Encendí la radio para romper el silencio, pero la apagué enseguida. No quería canciones ni noticias, solo el ruido honesto del motor. Iba hablando solo, rezongando con Dios, con la vida, conmigo mismo. Me preguntaba por qué carajos era tan difícil ser bueno en un mundo que se va volviendo más frío. Pero también agradecí, porque sé que no todos frenan, y yo ese día tuve el corazón para hacerlo. Aunque fuera poco, aunque no solucionara todo. El sol empezaba a bajar un poco, pero el calor seguía aferrado al asfalto como perro terco. Sentía el sudor pegado a la camisa, el olor agrio mezclado con el del diésel. Bajé la ventana para que entrara aire, aunque era caliente, al menos me despertaba. Iba con los ojos fijos en la ruta, pero en mi mente seguía viendo su cara, esos ojos que pedían ayuda sin atreverse a exigirla. Y me sentía chiquito, vulnerable, como hace años que no me sentía. Pensé en qué le diría a mi mujer si le contaba esto. Capaz se enojaba por subir a una desconocida. Capaz me decía que era peligroso. Y no la culpo. Hay historias feas en la ruta. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. No podía dejarla ahí, no después de verla rota en ese paradero. Así que solo suspiré, acomodé el espejo y me prometí a mí mismo que, mientras tuviera camión y fuerza, nunca iba a negar un aventón a quien de verdad lo necesitara. La carretera se iba vaciando a medida que avanzaba. El atardecer pintaba el cielo de un naranja sucio y las sombras de los cerros se alargaban como fantasmas. Encendí las luces y seguí manejando, pero ya no tenía prisa. Me di cuenta de que el atraso del flete ya no me importaba tanto, porque aunque el cliente se enojara, aunque me descontaran algo, yo sabía que había valido la pena. Hay deudas más pesadas que el dinero, compa. Me recargué un poco en el asiento, soltando el volante un segundo para masajearme los dedos entumidos. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma un poco más ligera. Miré el crucifijo colgado en el espejo y le murmuré un gracias bajito, como quien habla con un viejo amigo, porque uno no sabe si Dios escucha, pero igual le habla. Y esa tarde yo sentí que me había puesto ahí, en ese tramo polvoriento, solo para que no me hiciera el sordo al dolor ajeno. Avancé un buen rato más, viendo cómo el cielo se iba apagando de a poco. Prendí las luces del tablero y sentí ese zumbido constante que suele calmarme, pero esa vez no me calmaba del todo. Pensaba en su entrevista, en si la habrían recibido o si la iban a hacer esperar horas. Pensaba en si conseguiría el trabajo, si podría pagar el alquiler, si esa aventona mía sería suficiente para cambiarle algo. Y me dolía no saber. Pero también me repetía que al menos no se quedó ahí, sola y derrotada en medio de la nada. Que ese día alguien paró por ella. Alguien le ofreció agua, le preguntó su nombre, la trató como persona. Y por un tramo de ruta, al menos, no tuvo que cargar sola con el miedo. Eso me sostuvo mientras avanzaba en la oscuridad, con los faros comiéndose el camino metro a metro. Porque a veces, compa, uno no salva vidas enteras,
pero salva un día, y eso ya es algo. Así que hoy, mientras les cuento esto, no es para hacerme el bueno ni el héroe, es para recordarles que todos podemos hacer algo, aunque sea poquito, que en esta ruta de la vida hay mucha gente cargando más peso del que puede. Y yo sé que aquí hay quienes me escuchan que también han parado a ayudar, o que alguna vez necesitaron que alguien frenara por ellos. Por eso gracias de corazón por quedarse hasta el final de este video, por escucharme como si estuviéramos echando un café en la banqueta. Si tú ya estás suscrito al canal, de verdad te lo agradezco. Eres parte de esta familia de ruta. Y si no, te invito de todo corazón a sumarte hoy, a darle like si sentiste algo con esta historia, a comentar desde dónde nos ves y qué opinas. Lee los comentarios, responde, hagamos de este canal un lugar para compartir lo que somos. Y no te vayas sin ver los otros videos, hay muchas historias más de la carretera. Que Dios te cuide donde quiera que andes, compa, y que siempre tengas alguien que frene por ti cuando más lo necesites.